Ok, buenos días todos y todas. Vamos a comenzar a grabar. Ya estábamos conversando hace un rato, pero es importante que grabemos la clase para que les quede ahí después. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es conversar un poquito de evidencias de la evolución en la biota chilena. Y obvio que la mayor parte de los ejemplos que les voy a dar son de plantas, porque yo trabajo con plantas y ni modo, o sea, son los ejemplos que yo conozco. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces, para que exista evolución por selección natural, recuerden que se deben cumplir tres requisitos, lo que vamos recién, variación en el rasgo de atributo que yo estoy mirando, relación entre este atributo y la adecuación biológica o fitness, y que el atributo sea heredable. Si no es heredable, esto se resetea en cada generación. ¿Se fija? Para que se fije, tiene que ser heredable. ¿Ya? Y acuérdense que nosotros vimos que la heredabilidad la podía medir por una relación, una regresión entre el valor del rasgo de los padres y los hijos. La ecuación biológica yo la mido con una relación entre el éxito reproductivo, alguna variable fitness y el rasgo. Y la variación la mido viendo a nivel poblacional, ¿no es cierto? Si hay individuos que presentan distintos valores de este rasgo. Entonces, en el fondo, rasgo o carácter y la variación significa que hay muchos estados de carácter de ese rasgo. Con que hayan dos, ya hay variación. O sea, si el rasgo o atributo es color y hay negro y blanco, ya hay variación. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no siempre es una variación continua, como en el caso del tamaño, donde hay chicos, menos chicos, medianos, grandes, muy grandes, gigantes. Eso es una variación continua. Y una variación discontinua es como, por ejemplo, cuatro patas, dos patas, blanco, negro, o qué sé yo, mancha sin mancha. No sé, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esta película? Jurassic Park. Eh, Nature will find a way. Y entonces, ¿no te quieres vacunar? Bueno, la selección natural encontrará una manera. ¿Ya? Un mensaje para los que no les gustan las vacunas. ¿Qué? Dime. Aló. Alguien iba a hablar, por favor, que exprésese. No, yo me reí, no sé Ah, si te escuchó. sí, vale. Diego, Voy a voltear. Diego, Sí, que quería decir que igual en el tema de, por ejemplo, no vacunarse, eh, que la persona que no se vacuna puede eventualmente hacerse daño a sí misma, pero como lo jodido del COVID es que uno puede estar mucho tiempo sin síntomas, incluso puede nunca tener síntomas, entonces al final al que perjudica es a toda la gente que está alrededor de uno. sí, Diego, pero eso vale para todas las vacunas, ¿ya? La gente, para todas las vacunas. Todas las enfermedades que tienen vacunas hoy en día, la gente que no se vacuna es un riesgo para toda la población, ¿ya? Porque por muchas vacunas que tengas, de partida no toda la gente está vacunada simultáneamente, hay distintas edades en las que te toca vacunarte, etcétera. Y la otra es que la gente que no se vacuna puede contagiar, ¿ya? Y dependiendo de la carga viral o la carga bacteriana, una persona vacunada igual se puede enfermar. Entonces, las personas que no se vacunan son un riesgo para sí mismas y para los demás, ¿ya? Bueno, hoy veremos algunos ejemplos en Chile. Entonces, a pesar de los estudios evolutivos, muy pocos abordan los tres puntos necesarios para determinar si hay evolución por selección natural. A pesar de lo importantes que son los estudios evolutivos, porque recuerden que esto va a determinar si hay un rasgo que está bajo selección, va a determinar la dirección de la evolución en algunos rasgos, ¿ya? Pero hay súper pocos estudios que abordan los tres puntos necesarios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por qué creen que hay muy pocos estudios que abordan estas tres cosas? Keanu dice, ¿por qué? No sé, Ya, esa es una respuesta honesta, efectivamente. Pero especulen, po. falta de fondos.
Ya, imagínense que hay fondo. Pocos, es que yo siento que son muchas cosas juntas, como lo que dijeron de los fondos, pocos científicos expertos en esa área. Ya, Esteban. Esteban tiene un punto ahí por el tiempo. Es porque, en general, hacer las tres cosas, no quiere hacer el pasado. Recuerden que estamos hablando de microevolución, en este caso un fenómeno que es ecológico, poblacional y que se puede medir en escala humana. Ya, sobre todo en plantas, yo voy a una población de plantas y puedo ver variación, puedo ver relación entre el atributo y ecuación biológica, si es una planta, obviamente no una alerce, pero si es una planta anual, por ejemplo, o una planta que tiene ciclos de vida razonablemente cortos, y florece o produce frutos, yo puedo medir esto y puedo medir la heredabilidad si es que hay semillas y adultos, yo puedo obtener ahí los rasgos o estudios genéticos, también se pueden hacer estudios genéticos, ¿ya? Entonces se puede hacer, pero efectivamente toma mucho tiempo y toma mucho trabajo, ¿ya? Toma mucho trabajo y mucho tiempo. Es difícil hacer las tres cosas. Por ejemplo, variabilidad no es tan complicado, yo puedo ir a una población y ver que hay plantas, cactus con espinas más largas, espinas más cortas, y ya. Ya si tengo que esperar a que florezcan y produzcan frutos, ya significa un año. Y si quiero ver si ese fenómeno es consistente, son 2 años o 3 años. Y si quiero saber si es heredable, piensen que esa semilla de cactus, para que después yo tenga un cactus que exprese el rasgo, por ejemplo, floral, pueden ser 40 años. Entonces, a no ser que yo haga estudios como genético. Entonces, igual requiere mucha pega, ¿ya? Requiere mucho trabajo y mucho tiempo, ¿ya? Bueno, algunos conceptos para profundizar, ¿ya? Esto es para que ustedes cachen un poquito aquí. Esto no sé si lo vimos, pero beta y gamma son unos... sí, claro. A veces es mucho tiempo y es complicado. Beta y gamma son los cocientes o cocientes de selección, ¿ya? Alfa es una constante, esta es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación cuadrática, ¿ya? Donde tenemos alfa, beta y gamma, ¿ya? Beta nos habla sobre la selección direccional, es decir, cuando esto no es cero, ¿ya? No, fitness no es lo mismo que adaptación. Adaptación es un rasgo, característica, atributo que confiere mayor fitness en un ambiente particular. Eso es una adaptación desde la definición como actual. Y desde la perspectiva histórica, es un atributo que evolucionó en un órgano complejo, etcétera, que evolucionó en un contexto evolutivo que confiere también ventajas adaptativas, ventajas en el fitness. Entonces, el fitness es la adecuación biológica, el éxito reproductivo. Imagínate la cantidad de semillas, ponte tú, cantidad de flores, cantidad de frutos, ¿ya? Y la adaptación es características o rasgos que llevan a que yo produzca más semillas, frutos o qué sé yo. Entonces, por ejemplo, una adaptación pueden ser raíces en un desierto, raíces muy largas que llegan a las napas, ¿sí? Pero el fitness sigue siendo la cantidad de frutos que yo produzco. ¿Se entiende la diferencia, Diego? Sí, profe, gracias. Vale. Ya, entonces tenemos beta que habla sobre la selección direccional y yo tengo aquí el fitness, ¿ya? Y tengo el z es el valor del rasgo, por ejemplo, altura, por ejemplo, tamaño de la espina, por ejemplo, pelo, lo que sea, qué sé yo, peso, ¿ya? Y yo voy a tener aquí esta ecuación. Si este componente es cero, entonces me queda una ecuación lineal de una sola variable y si beta es positivo, es así, y si beta es negativo, es así, porque en el fondo es la pendiente, ¿sí o no? En una ecuación de y igual a x, no sé, ¿ya? A x, eso es una ecuación de la recta, ¿sí o no? Puede ser más una constante, más k. Oye, que me cuesta dibujar así, por si acaso, más k. ¿Cómo se llama la ecuación para buscarla? Una ecuación de selección, Ya. ¿ya? Entonces, si este componente es cero, ¿ya? Si este componente es cero, entonces te queda solamente direccional. Si este componente no es cero, ¿ya? Ahí vamos a tener
el gamma nos dice si hay selección disruptiva cuando es positivo, es decir, la línea roja aquí, esta, o estabilizadora cuando es negativa, es decir, esta. ¿Ya? ¿Por qué les pasó esto? Porque va a aparecer en los papers que vamos a ver. Entonces, por eso es importante mostrarlo. ¿Ya? Igual, yo no pretendo que sean expertos en esta cuestión, porque aquí hay varias cosas como estadística y cuestiones raras, pero no importa. Lo importante es que sepan que la selección se puede establecer numéricamente con una fórmula y yo puedo ver si hay qué tipo de selección hay, si es direccional, si es disruptiva o estabilizadora. ¿Ya? Plasticidad fenotípica, eso lo mencioné parcialmente la otra vez, tiene que ver con variación fenotípica que es debido al ambiente y que significa que no es genética, que no tiene base genética. ¿Ya? Igual la plasticidad está sujeta a selección, ¿ya? Y también es un rasgo en sí mismo. Pero, por ejemplo, yo les da el ejemplo de los futbolistas que van a La Paz a jugar fútbol y van unas semanas antes porque se ajusta su fisiología y aumentan su hematocrito, ¿ya? Para compensar el menor oxígeno. Entonces, el mismo futbolista con el mismo auto deportivo y sus polola modelo y las mismas, digamos, características qué sé yo, personales, el mismo individuo va a tener antes un hematocrito de X y después un hematocrito de X más Y, no sé. Pero en el fondo va a cambiar su fenotipo, ¿ya? Pero es el misma persona, por lo tanto, obviamente no cambió el genotipo, ¿ya? ¿Se entiende eso de la plasticidad fenotípica? Yo tengo una planta, la pongo al Sí, sol, la hago... Perdón, sí, dime. no, tranqui. Que tengo una duda, esa plasticidad fenotípica en el fondo es como momentánea, pero ¿qué pasa cuando esa plasticidad fenotípica, no sé, dura más tiempo? Por ejemplo, alguien se muda de un lugar a otro, pasa un año en un lugar, eh, no sé, como... Mientras no cambie genéticamente durante la vida del individuo, a no ser que, que vaya a Chernobyl, no, Ujú. no va a cambiar su genotipo y sigue siendo plasticidad. Porque Claro, entonces esa plasticidad puede durar mucho tiempo, no es que sea como momentánea. exacto. De hecho, si tú pones una planta a la sombra, va a generar hojas de sombra, y si la pones al sol, va a generar hojas de sol y es la misma planta. Y si Mm. permanece en la sombra, va a seguir produciendo hojas de sombra, Ujú. que son generalmente más grandes, más oscuras. Y las hojas de sol generalmente son más pequeñas y como de verde más claro. ¿Cachai? Y eso va a ser Ujú. permanente, mientras dure la condición ambiental, porque es debido al ambiente. Si yo la pongo al sol, ya las hojas nuevas que genere van a ser hojas de sol. ¿Sí? Sí. Ya, ¿qué es un jardín común? Un jardín común es algo súper simple. Yo tengo, por ejemplo, una cordillera, ¿no es cierto? Y tengo unas plantas que crecen en la costa y hasta en la montaña. Y las de la costa, la misma especie, ¿eh? La misma especie. Ya, las de la costa son más altas y las de la cordillera son más bajas. Un jardín común es que yo saque de aquí, saque de acá y las cultive en un solo lugar. Las traiga, por ejemplo, a un invernadero o las traiga las dos al mismo lugar. ¿Qué estoy haciendo al traerlos en un solo lugar con condiciones únicas? ¿Qué estoy viendo? A ver, pensemos. ¿Qué pasa si yo las pongo en la misma condición ambiental en un jardín común? ¿Ya? Que puede ser un sitio, puede ser una cosa artificial o puede ser simplemente un lugar. Se ¿No es cierto? adecuan. ¿Qué significa que si yo las pongo en jardín común y después esta que es más grande, esta más chica y al final quedan del mismo porte? ¿Qué significa? Que se están adecuando. Exacto, por ahí va la cosa. Quiere decir que la altura, en este caso, ¿a qué se debía? Exacto, la altura era, un rasgo plástico, era plasticidad fenotípica. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo las llevo al invernadero y las que eran altas las pongo en las mismas condiciones que las que eran bajas
y las que eran altas siguen siendo altas y las que eran bajas siguen siendo bajas. ¿Qué significa eso? Una característica genética. Exactamente. Quiere decir que ese rasgo particular es genético, está determinado genéticamente y no ambientalmente. Porque aquí yo en un jardín común pongo un único ambiente. No hay variación ambiental. Entonces toda la variación que se observe va a ser genética. Para eso se hace el jardín común, para descartar plasticidad fenotípica. Y lo otro es el trasplante recíproco, que yo tengo aquí las que son altas, acá las que son bajas, y un trasplante recíproco es exactamente lo que dice la palabra, digamos. Yo agarro las altas y las pongo arriba, y agarro las bajas y las pongo abajo, y veo cómo son. Es parecido a un jardín común, pero en vez de ponerlas en un solo lugar, las cambio de lugar. Entonces, si la que era chica se vuelve grande y la que era grande se vuelve chica, entonces, ¿qué es lo que había ahí? ¿Qué fenómeno estábamos viendo? Plasticidad fenotípica. Plasticidad fenotípica. Bien. Y en cambio, si yo las hago trasplante recíproco y la que era chica sigue siendo chica abajo y la que era grande sigue siendo grande arriba, entonces el rasgo está determinado. Genéticamente. Excelente. Muy bien. ¿Ya? ¿Me cacharon? Plasticidad fenotípica. Excelente. Ya, este es un paper del Functional Ecology, una revista muy entretenida, tiene paper súper bueno, que es del Rodrigo Medel. ¿Ya? Rodrigo Medel fue tutor del Fontúrbel, del Gastón, es un profesor de la Chile, que ya tiene sus años hoy en día, no sé si queda de tener como unos 70, ¿será? Y está haciendo hoy, no sé si lo terminó, pero está haciendo un doctorado en filosofía. ¿Ya? Eso es para mostrarles que no hay edad para hacer lo que ustedes quieran, ¿ya? Uno dice, oye, pero ya estás como muy viejo para estudiar. Bueno, él, que es doctor en ecología, en ecología evolutiva, trabaja en evolución, está haciendo un doctorado en filosofía. Cáchense. Ya, y que este paper dice selección, ¿ya? Selección mediada por polinizador, ¿ya? En el fenotipo de cloridea bletioides, ¿vale? ¿Qué es lo que vieron ahí? Esta es Clorea bletioides, que es una orquídea que es nativa de Chile, que crece en la zona de Valparaíso, por ejemplo. Hay harta en los cerros, es bastante común. ¿Ya? Tiene un labelo con una manchita negra en la punta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hicieron en este estudio? Lo que vieron fue selección, ¿ya? Mediada por el polinizador. ¿Por qué selección? En el fondo, aquí lo que van a ver está relacionado con el fitness, porque mientras más visitas tenga de polinizadores una flor, obviamente va a tener más fitness. ¿Sí o no? Si la visitan más, va a haber más reproducción y va a tener más semillas y no sé, pues la hay mejor. ¿Sí o no? Ya, y entonces lo que hicieron fue medir distintos rasgos florales, como el tamaño de la corola, el tamaño del labelo, que es este pétalo de aquí, esto, el tamaño de eso, el largo de aquí hasta acá, ¿no es cierto? El largo de aquí hasta acá, ¿ya? El largo de esta parte que es como donde está el ovario, ¿ya? Y lo que hicieron también fue manipulación experimental del fenotipo, ¿ya? Eso es como, por ejemplo, que yo quisiera ver eh, la selección sobre el largo de las plumas de la cola del pavo real y voy a cortarle las plumas para ver qué pasa, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue manipular el fenotipo, ¿se acuerdan que es una manera que yo les conté en la clase de la otra vez para poder ver selección? Entonces lo que hicieron fue, por ejemplo, cortarle el labelo, ¿ya? Cortarle los pétalos laterales, ¿ya? O cortarle todo, ¿ya? Y vieron cómo le iba con los polinizadores, ¿sí? A ver selección, ¿ya? ¿Y qué es lo Pregunta, que... ¿Sí? ¿hay algún caso en que se agreguen fenotipos para un experimento parecido? Claro. Hay experimentos con aves donde les pegan colas extras, así
como extensiones de pelo, digamos, pero de colas de pájaro. Sí, es true story. ¿Verdad? Pollo Rex. No, pues ese no es para selección, eso es como un estudio biomecánico, ¿ya? ¿Qué es lo que encontraron? Un diferencial de selección para la altura de la planta y el número de flores, ¿ya? O sea, diferencial de selección era esto que está acá, espérate. El diferencial de selección es este, el beta, ¿ya? Sí, 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 le pusieron colita. Hay diferencial de selección Profe, para, ¿sí? que si podía repetirlo, pero justo lo iba a decir. Ya. Hay un diferencial de selección para la altura de la planta y el número de flores, pero no para la morfología floral. Loco, ¿qué significa eso? Que a los polinizadores, es particularmente a los polinizadores de esta orquídea en particular, ¿ya? No les importa que la flor sea así o sea chonguita. Quizás a lo mejor estos polinizadores se guían por señales químicas y no por señales visuales. Anda a ser tú. Como estamos en Chile, no tenemos idea mucho de la historia natural tampoco, entonces como que es lo que hay y no sabemos tampoco por qué, pero, ¿cachai? Entonces, en el fondo, lo que dice esta cosa, ¿ya? Lo que dice este mono, es que plantas más altas, con escapos florales más altos y con, a ver, ¿cómo se hace esto? Draw. A poner, imagínense que estas son las flores, ¿ya? Plantas más altas y con más flores, ¿ya? Les va mejor que a plantas más bajas y con menos flores, ¿ya? A esta le va mejor y a esta le va peor, ¿ya? Pero si la flor es más grande o es más chica o está modificada, no importa. No se me ocurrió qué mono puedo poner para no importa, pero es como, se entiende, ¿no? No importa. Ya, está eraser. ¿Se entiende? Entonces, Sí, de todas las cosas que, claro, probablemente tiene que ver con eso, con la oferta, que a lo mejor el bicho que va volando, ¿no es cierto? El bicho que va volando aquí, lo que ve es como el despliegue floral total y por eso se acerca. O también ha habido una selección conductual para la recompensa total de comida que ofrecen muchas flores versus pocas flores. ¿Cachai? Y también la visibilidad, a lo mejor por el pastito que hay acá, ¿cachai? Si es más alta, se ve más. No, eso no lo discute este paper. Este paper solo lo que hizo fue analizar los gradientes de selección y que obviamente la altura de la planta, el número de flores, está sujeto a selección, que el gradiente de selección lo que está diciendo es que está sujeto a selección. Y en este caso se fijan que la selección es positiva. ¿Ya? No sé si alcanzan a ver. Fitness Flower Number. ¿Se acuerdan que cuando habíamos selección, si había una relación positiva entre el fitness y el rasgo, en el fondo era selección positiva. Eso significa que el beta es positivo. El gradiente de selección lineal. ¿Ya? Ah, bueno, eso habrá que verlo, pues, Johan. Eso no es difícil de analizarlo así como ¿ya? Distintas razones. De partida, ahí uno puede entrar a argumentar cosas históricas, ¿ya? Porque de hecho esta es una clorea, ¿ya? Y todas las cloreas tienen esta forma básica de flor simplemente porque son cloreas. O sea, hay una cosa que heredó esta especie, que es una característica heredada
por la historia. Es decir, este linaje de plantas tiene flores así, en general. Ya, un segundo que le tengo que abrir a la gata que quiere salir. Un segundito. Ya. Em, ¿Sí? Entonces, y la otra es que, por ejemplo, en este paper no midieron polinizadores nocturnos. Entonces, anda a saber tú si hay polinizadores nocturnos que hacen selección en otro sentido, digamos. ¿Ya? Ya, eso es una cuestión como matemática nomás, como de cómo esto está, ¿cómo se dice? Estandarizado. ¿Ya? Así que no se preocupen como de los datos como numéricos y como esas cosas, porque en el fondo preocúpense de que esta relación es positiva, ¿ya? No quiero entrar en detalles estadísticos porque no viene al caso, simplemente estoy mostrándole un ejemplo. Y en este caso, de los tres aspectos que determinan evolución por selección natural, ¿cuál de todos podemos ver? ¿Cuál de los tres podemos ver? Ya, variación, exactamente, porque de hecho uno puede ver que hay flores con más y con menos, entonces hay variación, pero también otra cosa, podemos ver en el mismo mono, como aquí está el fitness, ¿cierto? Ahí está el fitness. Ahí lo tengo con blanco. Espérate. Ahí está el fitness. Y hay una relación positiva. Entonces, ¿qué vemos además? Vemos selección. Exactamente. En este paper, entonces, se ven dos de los tres. Dos de los tres. Se ve que hay variación y se ve que hay selección. Excelente. Great. Vamos con, ahí tenemos, este es un gráfico 3D, ¿ya? Que muestra fitness y muestra también características florales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Esto está 3D, ¿ya? Y muestra que en la flor, en condiciones, en términos netos, como que no había una relación con el fitness en términos lineales. Pero si uno lo analiza en términos cuadráticos, ¿ya? Se encuentra que hay como combinaciones de rasgos, combinaciones de características que son más exitosas que otras, ¿ya? ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Que en general las plantas tienen o el labelo grande, ¿cierto? Con, eh, con el tubo floral chico o tubos florales grandes con labelos chicos, pero no al medio, ¿ya? Y eso es como que en el fondo hay selección para estos extremos y todo lo que está entre medio como que menos, ¿ya? Aquí está el fitness. Mientras más arriba, más, mientras más abajo, menos. ¿Ya? Esta es un poco más complicada, pero en el fondo es como para mostrar correlación entre rasgos. Este paper, espérenme un segundo. Este paper es de unos amigos, el Alfredo Saldaña. Alfredo Saldaña está actualmente en la Universidad de Concepción, es el editor general de la revista Gallana Botánica, tiene un laboratorio de ecología funcional ahí en la Universidad de Concepción. Chris Lask fue como por un año tutor mío en el doctorado y después él es australiano, o sea, perdón, es neozelandés, ¿sí? Y se fue para Australia, eh, por un asunto familiar, entonces se fue de Chile, ya no pude seguir trabajando con él. Wilfredo González era postdoc de Gianoli y Ernesto Gianoli fue mi tutor del doctorado. Hoy día está en La Serena. Él es peruano, Wilfredo, igual que Ernesto. Y Ernesto está hoy día en La Serena, en el CEASA o en la Universidad de La Serena. No me acuerdo exactamente dónde está, pero está en La Serena.
Tiene un laboratorio también de ecología funcional que se llama Ecolfun. Ecolfun. ¿Ya? Y estos personajes hicieron un paper que se llama Selección natural en rasgos ecofisiológicos de un helecho, ¿ya? En el bosque templado. ¿Ya? El helecho se llama costilla de vaca, Lecnum chilense. Este es un helecho que crece típicamente, incluso ahí en esta zona, pero es más típico más para el sur. Ahí en Chiloé me imagino que Catalina lo tiene que haber visto frecuentemente, ¿o no? Costilla de vaca. ¿Aló? ¿Aló? Gracias, Catalina. Muy bien, sigamos. Ya. Eh, es un paper bien interesante con una moraleja ahí interesante. Ya, aquí tenemos lo primero que miden ellos es que, bueno, ¿cuál es el estudio? El estudio es que este lecho que está acá, ¿ya? Tiene la particularidad que vive este es el bosque. Imaginemos que este es el bosque, ¿ya? Este es el bosque. Esto es en Puyehue en la 10ª región. Y este helecho ya vive tanto en ambientes como de sotobosque, sombreado, sombreado, como en ambientes abiertos con más luz. ¿Sí? Pensemos que el sol está ahí, ¿cierto? Entonces, en estos ambientes hay más sombra y en estos ambientes hay más luz. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que midieron ellos? Midieron en ambientes más, vamos a tratar de ilustrar el punto. Gaps son hoyos en el dosel, como lugares abiertos, ¿ya? Y lo voy a tratar de representar. Forest understory es el debajo del dosel, o sea, debajo del bosque. Espero que se entienda que esto significa que acá hay más luz y acá hay menos luz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que encontraron estos gallos? Encontraron variación. Lo primero que encontraron es variación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugares abiertos, la fotosíntesis es mayor que en lugares más oscuros. Eso uno podría decir que es más o menos esperable porque hay menos luz. O sea, bueno. La respiración oscura es una medida del gasto metabólico básico. Es como el equivalente al metabolismo basal en animales, ¿ya? Y también es mayor en lugares abiertos que debajo del bosque. La eficiencia en el uso de agua, eso es una medida que indica cuánta fotosíntesis hacen por cada molécula de agua que se les va por los estomas cuando abren los estómagos, ¿ya? Y también es mayor afuera que adentro, ¿ya? Del bosque. La hoja, esto es un clásico en las plantas en general, las que están con menos luz, lo que hacen es producir hojas más grandes que permiten tener una mayor área de captura de luz. Es decir, si yo tengo un panel solar, ¿ya? Y quiero captar luz mientras, ¿no es cierto?, hay poca luz, entonces hago paneles solares más grandes para que la poca luz que llegue la pueda captar. Entonces, obviamente, esto es mayor acá que allá, ¿ya? El grosor de la hoja es mayor acá que allá y la sobrevivencia es parecida. Entonces, ¿qué onda? Oye, son súper distintos, pero como que les va igual o les va más o menos igual aquí que allá. ¿Sí? Loco. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa? Acá son unas medidas como de selección, donde ¿qué rasgo de la selección o del fitness usaron? La sobrevivencia. Recuerden que el fitness tenía como componentes. Porque a veces no se puede medir el fitness propiamente tal, sino que se mide componentes del fitness. Y uno de los componentes del fitness es la sobrevivencia, el otro es la reproducción, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿No? Sí. Se miden como cos- o sea, cosas que son del fitness, pero no el fitness en sí.
lo que estoy ¿Se miden viendo, rasgos claro, son del fitness? componentes del fitness. Uno podría Eso, decir que componentes. no es exactamente fitness porque tendría que medir más cosas, pero es un componente del fitness, entonces me da, es un proxy, una aproximación del fitness, está relacionado positivamente con el fitness, entonces es una medida de fitness, igual. Ujú. ¿Se entiende ahí? Sí, Obviamente, sí. mientras mayor sobrevivencia en el tiempo, en una planta perenne, va a acumular mayor reproducción, porque va a tener más años para producir propágulos, ¿sí? Por lo tanto, va a repercutir sobre el fitness. Entonces, sobrevivencia es una medida del fitness también, ¿vale? Entonces, en el fondo, aquí sobre sobrevivencia, pero podría decir fitness, ¿sí? Ya, y esto, hay un método estadístico que mide que en el fondo 0 es que se murió y 1 es que siguió vivo, ¿cachai? Entonces, a medida que eh, esto es 1, significa que vive y 0 que está muerto. Y aquí tenemos fotosíntesis. Este, no importa el método estadístico, pero básicamente lo que se encuentra cuando se hace una regresión, ¿ya? No importa el método, insisto, es que hay una relación positiva entre la sobrevivencia y la fotosíntesis al sol. Hay una relación positiva entre la eficiencia en el uso de agua y la sobrevivencia al sol. Y entre la defoliar y la foliar y la sobrevivencia al sol. Esto tiene mucho sentido porque obviamente al sol la planta se seca más, po. Está menos protegida y está menos protegida de la pérdida de humedad, ¿cierto? En cambio, acá, en el dosel, ¿ya? Lo que es significativo es solamente, ahí no alcanzo a ver. ¿Qué dice abajo? La fotosíntesis, ¿cierto? Es que la No se barra ve de la, tampoco. no se ve, a ver cómo, no sé qué onda. Como que la barra de la pantalla está como corta. Bueno, cosas del, a ver, déjame un segundo. Ahí, ¿ahí se ve? Sí, sí se ve. Vale, fotosíntesis. La fotosíntesis. Entonces, ¿ya? ¿Cuál es la moraleja de esto? Es súper importante. Aquí en este caso están midiendo gradiente, solamente gradiente de selección direccional, o sea, el beta. ¿Ya? Entonces, aquí el beta es positivo, ¿cierto? Acá el beta es positivo, acá el beta es positivo. Y a la sombra, solamente el beta es positivo en el caso de la fotosíntesis. Fotosíntesis es A, ya por si acaso. Y no es significativo ni la eficiencia del uso del agua ni el área foliar. Esto es súper loco porque, claro, a la sombra, el agua no es un tema. Dentro del bosque hay mucha menos, porque llega menos sol, va a haber menos temperatura, ya la misma vegetación circundante retiene más humedad, entonces el agua en Puyehue, imagínense que llueve todo el año, no es un tema a la sombra el agua. Entonces, esto rasgo no está bajo selección ahí. Ya, ¿cuál es la moraleja de esto que es bien interesante? Es que, ¿se acuerdan que yo les dije que la selección depende del ambiente, del contexto? Entonces, en este ambiente, esto está bajo selección, estos rasgos están bajo selección, pero en este otro ambiente, estos no están bajo selección. ¿Ya? Entonces, aquí las plantas que estén al sol, eventualmente va a haber una presión de selección para tener más eficiencia al uso de agua, más área foliar y más fotosíntesis. En cambio, las plantas que estén a la sombra, da lo mismo su eficiencia al uso de agua, da lo mismo la área foliar, no van a vivir ni más ni menos. Lo único que va a significar una diferencia en sobrevivencia es una mayor fotosíntesis. Chan, chan, chan. Depende del contexto. ¿Cachan? Entonces, de nuevo, en este trabajo, ¿qué es lo que vieron? Vieron variación, lo vimos en la diapositiva anterior, y vimos selección. ¿Para qué cosa? Para tres rasgos en particular, ¿no es cierto? Que era fotosíntesis, eficiencia del uso de agua y era foliar. De esos tres rasgos, los tres son seleccionados positivamente con el beta positivo en el sol, pero solo uno es seleccionado en la sombra.
Los otros no, los otros no. Los otros, si yo graficara, si yo tuviera que graficar, ¿no es cierto?, la relación a la sombra de la eficiencia del uso de agua, me va a dar así, ¿sí? Este sería el fitness y este sería el... ¿Se fijan? No hay relación. Hoy no puedo escribir así, me cuesta. Ya. ¿Se entiende este trabajo, no? ¿Aló? Sí, Vale. ¿Qué significa cuando yo tengo variación y selección? Significa que hay potencial para respuesta evolutiva. Hay potencial para respuesta evolutiva. Lo único que faltaría para que pudiera haber evolución es que el rasgo fuera heredable. Eso es todo lo que falta saber. ¿Ya? Entonces tenemos el potencial y para que efectivamente ocurra, tiene que haber heredabilidad en el rasgo particular y anda a ser tú. Ahí hay que verlo. Y lo otro es que la relación entre la ecuación biológica y un atributo, o sea, esto, ¿qué es la relación entre la ecuación? Esto es selección, ¿sí o no? Es la selección. La relación entre una ecuación biológica y un atributo es la selección. Puede variar con el ambiente, puede variar con el ambiente, ¿ya? Si yo estoy en un ambiente X, la selección puede empujar a que los bichos sean más grandes, y si estoy en el ambiente Y, la selección puede empujar a que los bichos sean más chicos, ¿ya? Cuál es la real? Ambas. ¿Cachai? Por eso es importante entender la selección como un fenómeno súper contextual. En este ambiente particular, esto la lleva. Pero si yo cambio el ambiente, cambia lo que la lleva, po. ¿Sí? Alex Cute. Ya, este otro paper del querido amigo Iván Quesada, maestro de la robotecnia, Alfredo Saldaña, el mismo Alfredo, ¿cierto? Y el Ernesto Gianoli. Que Ernesto Gianoli ha trabajado harto en ecología evolutiva también, ¿ya? De hecho, es parte de la Sociedad de Evolución de Chile, junto con el Medel, con Rodrigo Medel. Ernesto Gianoli son de la Sociedad de Evolución. De hecho, son miembros fundadores. Y acá tenemos, ¿cómo estamos en la hora? Estamos bien. Tenemos patrones divergentes de selección en el metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿ya? En ambientes contrastantes. Ya, la pregunta es, ¿ustedes saben lo que es el metabolismo CAM? CAM. no. No, profe. ¿Alguien sabe? No, ¿Nadie? ¿Rodrigo, José? Era, em, profe, era como las plantas tenían como dos tipos de, como, era como esta cuestión que pasa con los choclos, parece, ¿o no? Y que no me acuerdo muy bien porque en el colegio me lo explicaron, pero Con los choclos. hace mucho tiempo. Ahí me pillaste. Los Pero choclos. eran dos tipos como de, como tenía que relación con la fotosíntesis igual. Sí, po. Ya, en términos súper generales, simplísticos, mismamente simples, hay plantas que son C3, hay plantas que son C4 y hay plantas que son CAM. Por supuesto, como son cosas biológicas, las plantas nunca son así y siempre tienen cosas intermedias y tienen cosas que pueden ser lo uno o lo otro, que son, ¿cómo se llama? Que pueden cambiar, en el fondo, que depende de las condiciones, pueden cambiar, como facultativo. Eso son C4 facultativo o CAM facultativo. ¿Ya? ¿Qué significa plantas C3? Las plantas C3 son plantas que cuando hacen fotosíntesis, la primera molécula estable que se forma al incorporar el CO2 de la atmósfera es una molécula de 3 carbonos. ¿Ya? Eso es todo. Las plantas C4 son plantas que, una vez que incorporan la molécula de carbono, la primera molécula estable que se forma, que tiene este carbono nuevo de la atmósfera, ¿no es cierto?, es de 4 carbonos. Y las CAM, ya, es metabolismo ácido de las crasuláceas, es un metabolismo típico de plantas de zonas secas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es que los estomas de día están cerrados, porque generalmente son de zonas secas, áridas o qué sé yo. Entonces, como están cerrados, no hay fotosíntesis, ¿ya? Entonces uno dice, oye, pero ¿y el CO2? ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En la noche, cuando no está el sol,
Ahí abre los estomas y entra el CO2, ¿ya? Generalmente son plantas suculentas que tienen tejidos como con agüita, ¿sí? Generalmente. El CO2 entra a estos tejidos, ¿ya? Y en el agua el CO2 se disuelve y se forma ácido carbónico y con unas enzimas, ¿ya? Esto se convierte finalmente en ácido málico o malato, ¿ya? Ácido málico o malato. Este malato o ácido málico se guarda en vacuolas, ¿ya? Se guarda en vacuolas en las células de la planta y entonces queda como guardado. Tienen como la bodega, ¿no es cierto? Lleno del carbono que está disuelto como ácido málico, que está guardado ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que en el día, estas fuentes, estas vacuolas que tienen ácido málico, liberan esto para, para uso en la fotosíntesis. ¿Se entiende? Entonces, es como una estrategia, el metabolismo ácido de las crasuláceas, el CAM, es una estrategia adaptativa para lidiar con ambientes secos. Eso, ¿ya? Y este que está acá es una bromeliácea que es la puya de los chaguales y que le hace a esa cosa. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontraron estos gallos? Ay, pucha, no sé por qué me sale cortada la diapo. Bueno, ¿se los muestro así? O bueno, es lo mismo, pero como que el tamaño de la pantalla, ¿no? O esta barra de aquí, no sé qué onda. Bueno, da igual. Lo que tenemos aquí es que tenemos esfuerzo reproductivo y acá en dos ambientes. Cuando es más seco, delta H, imaginemos que es como cuán cam es, ¿ya? Es como la diferencia de pH, pero en el fondo tiene que ver con qué tanto metabolismo cam hay. Entonces imaginemos que esto es el grado de cam. ¿Cuánto metabolismo cam le trae? En ambientes secos, ¿qué tenemos aquí? Cómo será la ecuación de selección? El fitness es igual a beta, ¿cierto? Y sería así. Pero el beta en este caso sería beta. ¿Cómo sería? ¿Positivo o negativo? Negativo. No, pues positivo. Fíjate, la línea es positiva. No. ¿Sí? Y acá, en ambientes más húmedos, beta Ahí sí es negativo. es negativo. Chan, 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 chan. ¿Ya? Y si se fijan, en cada tipo de ambiente hay muchos puntos. Es decir, que hay individuos que son menos CAM e individuos que son más CAM. Entonces, ¿qué están midiendo aquí? Variación. ¿Y qué están midiendo además? Selection. ¿Qué no están midiendo? La heredabilidad. La heredabilidad. ¿Ya? Y es porque en general los ecólogos no tienen como equipos moleculares para hacer estas cuestiones o no tienen la paciencia para estar 50 años haciendo cruces con chaguales porque es inviable. Esta planta es muy longeva, entonces es inviable esperar que las semillas produzcan un individuo para poder, o sea, te voy a echar 10 años haciendo cosas. Entonces, por eso no se mide heredabilidad. Ya, y aquí tenemos un trabajo clásico del Rodrigo Medel, que es una selección mediada por parásitos en un sistema de parásitos pederos, que es el caso del quintral y el quisco, ¿ya? Y el quintral del quisco, que es un Tristericáfilus y el Echinopsis chilensis. Este es un trabajo clásico, súper clásico, que es súper naturalista, súper bacán, eh, del Rodrigo Medel, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que hay un sistema, ¿ya? Donde estas son las tencas, estas son los quintrales y estos son los quiscos, ¿ya? Los quiscos son parasitados por el Tristericáfilus, que produce frutos que se come la tenca se para y hace popó, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontró el Rodrigo Medel? Es que encontró que en general los quiscos que tenían espinas más largas, ¿ya? Probabilidad de reproducción, o sea, es una medida de fitness, ¿sí? Los quiscos que tenían
espinas más largas tendían a sobrevivir más, reproducirse más, ya, producir más frutos, que los que tenían espinas más cortas. ¿Ya? ¿Y cuál es como la lógica detrás de esto? ¿Ya? Espinas más largas permiten que la tenca, cuando se pare acá y haga popó y bote las semillas del parásito, ¿ya? Si la espina es suficientemente larga, el parásito emite el chupón para conectarse al tejido y comer y parasitar. Pero si la espina es suficientemente larga, como que se le acaba la comida a esta cuestión y no alcanza a llegar acá y se muere. ¿Cachan? ¿Sí? Entonces, por una cosa de probabilidades, en general estas plantas eran menos parasitadas y como eran menos parasitadas, les chupan menos comida y están como en mayor estado de salud y por lo tanto se reproducen más. ¿Ya? Ese es este fenómeno ¿cachai? Y este es como un clásico, porque aquí tenemos variación, ¿ya? Y tenemos también probabilidad de reproducción, fitness. O sea, de nuevo tenemos selección y tenemos variación. Y lo que falta entonces es ver heredabilidad. Y hay otro paper que es posterior del Rodrigo Medel, donde ven que también parece que el rasgo es heredable y que hay una relación entre padre e hijo, o hay el rasgo heredable. ¿Ya? Loco. Claro, ¿viste? En el fondo ahí el tamaño es otro factor. Probablemente la espina es muy larga, a lo mejor es incómodo para que se paren las tencas, anda a ser tú, no sé. ¿Ya? Pero este trabajo, un amigo mío, compañero de curso, estuvo ayudando a Rodrigo Medel y pasó meses en una cuestión ahí cerca de la cuarta región, mirando, o sea, imagínate, se levantaron en la mañana y tenían que ir a sentarse con una silla a mirar cactus y mirar cuántas tencas separadas, si caían o no las cuestiones, y después los cactus, medir la espina, y es toda una cuestión, pues hay un montón de pega detrás de un mono así, ¿cachai? Súper interesante. Bueno, y aquí tenemos un paper, eh, no, es loco. Aquí tenemos un paper, ¿quién es este? Parece que soy yo. Ya, entonces, un paper del Molina, colega, el Molina trabaja en la Universidad de Talca, es colega mío del Fondesit, estamos juntos en un Fondesit, que es un proyecto de él, que es de microorganismos benéficos, no sé qué. El Ian es su postdoc, ¿ya? Ese trabaja ya en EA, y este soy yo, y el Cristian Torres del Beto, el Cristian Torres, otro amigo, y los tres, este, este pelado, este otro pelado y este otro pelado, los tres estamos trabajando en proyectos conjuntos hace tiempo. ¿Ya? El Cristian Torres es de la Universidad del Biobío, Universidad del Biobío, en el campus que está en Chillán. Marco Molina está en la UTAL. Y yo estoy aquí, en la PUCB. ¿Ya? ¿Cuál es la moraleja de esto? Es que en general el trabajo científico es colaborativo. ¿Ya? El trabajo científico no es solo. ¿Ya? Contrario, a veces ustedes me han llamado periodista y es como que me preguntan, ya, usted trabaja con la horquilla, no sé qué, ya, bueno, ya. Entonces yo le digo, sí, pero tenés que entrevistar también a mi colega de la UDECONCE que trabaja conmigo. Pero ¿cómo? ¿Usted no lo hizo usted? O sea, sí, pero trabajo en colaboración con este otro, esta parte la hago yo, esta otra parte. Y como que los periodistas así como que no, como así explota el cerebro porque es como, no, pues yo quiero a la persona, el único gallo que hace, ¿cachai? Incluso, no sé, por los gallos que se ganan en Nobel, detrás de ese gallo hay 50 postdocs, 100 estudiantes de doctorado, o sea, toda la investigación en general funciona de forma colaborativa y en trabajo conjunto con estudiantes, con colegas de distintas partes del mundo, etcétera. Ya, filo, pero eso ya es otro rollo. Pero en general hay como relación a lo que hablábamos, es bien interesante porque al final las colaboraciones, eso es lo que yo notaba, no siempre puede ser así, pero las colaboraciones terminan haciendo uno trabajando con los amigos, po. Más que a veces con los colegas que están geográfica o físicamente más cerca, uno termina trabajando con la gente con que tiene mayor afinidad personal. Loco, pero es cierto. Bueno, ya. Filo. Esto es de evolución y es un trabajo que hicimos, está publicado en Frontiers in Plant Science, que es una revista de Open Access abierta,
gratis, los papers están ahí, pueden bajar este paper, fome. Y es un paper sobre esta planta que es el dandelion en inglés y en español, ¿cómo se llama? Diente de león. El diente león, que es una planta invasora, por eso sale este mono así, como así terrible, el diente león. El nombre científico se llama Taraxacum officinale. Y el título del trabajo es que es una pregunta si ¿es el éxito de las invasiones el resultado de adaptación rápida en rasgos de la semilla? Es una pregunta. Evidencia de un gradiente latitudinal. ¿Ya? La era del hielo. Claro. Sí, po. Entonces, este es un trabajo donde hay... sí, po, a todo esto el diente león es comestible, ¿eh? Por si acaso. Se pueden comer las flores y se pueden comer las hojas como ensalada. Obviamente, si están en la calle eso de tener orines de perro, orines de gato, orines humanos, no se lo coman. Pero si ustedes tienen como un jardín, ustedes podrían plantar diente de león y es comestible. Y como ensalada tiene una onda así como la rúcula. ¿Ya? Se puede comer y obviamente es súper agradable y las flores también. ¿Ya? En fin, para que sepan. Vamos a ver qué pasó con este paper. Pues este paper, sí, este paper es del 2018, ya no es tan viejo como yo, y es de evolución, ¿vale? En rasgos del fruto, en realidad, y semilla. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el diente león está por todos lados, ¿ya? Es una planta invasora que en Chile está muy extendida, muy extendida por todos lados, y tenemos que hay poblaciones que están aquí en el norte, Caldera, La Serena, Valparaíso, Concepción y Coyhaique, ¿ya? O sea, del norte al sur. Caldera, calor. La Serena, sus papayas ahí, Valparaíso, su helado York, Concepción, 5 minutos, ¿ya? El, el lengue lengue, y viví 5 años ahí, po, Concepción. I love Concepción. Y Coyhaique, mi papá es de Chile Chico, entonces hay familia, tengo familia en Coyhaique todavía. Muy bonito, muy contaminado. Bueno, la cosa es que tenemos poblaciones ya, en un rango latitudinal súper grande. Y la pregunta en el fondo es que si estas poblaciones, como están tan lejos, ya, y tienen un rango tan grande, ya, la pregunta es, ¿habrá plasticidad fenotípica que permita que las plantas expresen rasgos diferentes que le ayuden a sobrevivir en condiciones tan distintas como Caldera y Coyhaique? O sea, es el mismo genotipo que le hace a todo y es capaz de ser plástico y decir, ya, filo, si acá hace frío me pongo chaleco y acá si hace calor me pongo la chala. No sé. ¿Ya? O, o, por otro lado, podría darse que en cada localidad hubiera adaptación local. Y eso significaría que ha habido diferenciación genética en estas poblaciones para ajustarse a las condiciones, en este caso, obviamente el gradiente está relacionado con precipitación principalmente, ¿cierto? Y temperatura, pero principalmente precipitación. ¿Ya? La precipitación, acá hay más y acá hay menos, eso es súper evidente. So, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí el primer componente de la cosa, que es la variación. ¿Ya? Tenemos acá grosor del endosperma y tenemos grosor de la cubierta de la semilla. Ya, es el grosor, en realidad, este es un fruto que se llama cipsela, es como una quenio, no importa, la cosa es que es un fruto que está pegado a la semilla, entonces como que funciona como una sola cosita la cuestión, ¿ya? Pero, bueno. Y entonces, digamos la semilla, para simplificar, porque para no estar en detalle, digamos que la cascarita de la semilla, ¿se fijan? Es distinta en el sur y en el norte. Esta es y acá, pero el grosor del endosperma, el endosperma es el tejido de reserva. O sea, la comida que tiene adentro de la semilla es igual en todas las localidades. Es lo mismo, en el sur o en el norte es lo mismo. Pero la cascarita de la semilla es mucho más gruesa en el norte. O sea, la cáscara de la semilla es más gruesa en el norte que en el sur. ¿Lo ven?
thickness of seed coat, grosor de la cubierta de la semilla. Y aquí está la latitud. Esto es más al sur, esto es Coyhaique y esto es Caldera. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? Sí, profe, Ya. ¿Podemos entonces decir que hay variación? claro. Sí, pues, hay variación, po. Ya. Genial. Excelente. Guap. Acá tenemos porcentaje de germinación. ¿Y qué hicimos en este experimentín? Lo que hicimos fue ver cómo andaba la germinación con distintas cantidades de agua. ¿Ya? Con poquita agua, con poquito más, poquito más, poquito más. Después ya les vamos a explicar como la lógica de la cosa misma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que si nosotros ponemos poca agua, solo germinan las que son más del sur. ¿Se fijan? Si le ponemos un poquito más de agua, fíjense, las que son del sur germinan como un 80%. Coyhaique y la anterior, que es como de Concepción. Ya, Valparaíso un poco menos, y las que son de La Serena y la otra, poquito. Recién con 50 ml, es decir, 5 veces más que acá, comienza a haber una mayor germinación de las que son del norte. Y ya con 100 ml, ya germinan todas. Loco. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser como el fenómeno biológico? Johan dice que es esperable. A ver, Seguramente debe. Sí, yo creo que es porque en el norte no es tan frecuente el agua, entonces, como en el sur es más frecuente, aprovecha el tiro de salir porque sabe que va a haber agua constantemente, en cambio en el norte como que prefieren guardarse para cuando de verdad haya una buena cantidad de agua, germinar y no hacerlo en vano. bien, Johan. Exactamente eso. Es para no hacer partidas falsas. Es porque ponte tú que un día así cayó garuga, así cayeron así súper poca agua. Y en el norte, si la semilla le hace la germinada con ese poquito, después no hay más agua, nunca más, po, y murió. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera tiene un umbral de cantidad de agua que en el fondo le indica a la planta que va a poder completar su ciclo de vida con esa cantidad de agua, va a poder como germinar, crecer, ya, como que llovió y como que la humedad, ya, filo, entonces esta sí me alcanzo a germinar y florecer y todo. En cambio, con poquita agua, puede ser que un día, no sé, po, alguien tiró un, no sé, un escupo, dio vuelta una botella, no sé, cayó poquita agua, y si hiciera germinara en el norte, eso haría como una partida falsa y en el fondo esa semilla se va a morir, esa planta se va a morir porque no va a alcanzar a terminar de germinar. Entonces, en el fondo tiene un umbral distinto para gatillar la germinación. ¿Y con qué rasgo morfológico de la semilla creen ustedes que se relaciona esto? Exactamente, Johan. Obviamente, por eso tienen la cáscara gruesa, po. Es una estrategia para no andar germinando ahí a lo loco en el norte, po, que es como que las lluvias son más impredecibles. ¿Te fijas? Llueve a veces, incluso llueve en verano a veces. Entonces, en el sur las lluvias son predecibles, tú sabes que va a llover, entonces da lo mismo. Hay agua, germino y allá. ¿Cachai? Entonces aquí, en el fondo, en el sur lo que importa es la competencia, germino rápido y ya. Y en el norte, la sobrevivencia, por las condiciones de poca agua. ¿Ya? Fíjense acá, lo que tenemos es la sobrevivencia, ¿ya? Y la biomasa y la germinación, ¿ya? Eh, en plantas de Traxacon officinalis de La Serena y Coyhaique, que se pusieron en La Serena y Coyhaique. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué sería esto de lo que hablamos nosotros antes de cuando hicimos como la introducción? ¿Te acuerdan o no? Que hicimos como una introducción. ¿Qué sería esto?
no es un jardín común. Piensa que lo que estoy haciendo yo es tener semillas de La Serena y semillas de Coyhaique, y yo las pongo en La ¿Un Serena y en trasplante Coyhaique. recíproco? Es como un trasplante recíproco, es como un trasplante recíproco, ¿ya? O un jardín común doble, eso es, ¿ya? Es como un trasplante recíproco, un jardín común doble. Entonces, ¿qué voy a tener? En La Serena, ¿ya? Las semillas de Coyhaique germinan igual más, ¿ya? Pero sobreviven mucho menos. Y las que sobreviven la biomasa más o menos igual. Y en Coyhaique germinan más o menos igual. Y sobreviven más o menos igual, pero acumulan más biomasa estas otras. Entonces, ¿cuál es la moraleja? En el fondo, la moraleja es que, claro, las de Coyhaique están adaptadas a las condiciones de lluvia, entonces parten la germinación al tiro. Están ni ahí, germinan nomás. Y germinan generalmente harto, ¿ya? Pero en Coyhaique no tienen problema, pues todas felices. Pero si están en La Serena, casi todas estas que van a germinar se van a morir, pues. Dead. ¿Se fijan? En cambio, la estrategia de La Serena, las plantas de La Serena, la estrategia es, germino poco, me aguanto, tranquilo ahí con el agua, ¿ya? Y cuando cache que hay agua suficiente voy a germinar, y además son capaces de sobrevivir en estas condiciones porque probablemente tienen características que las permiten sobrevivir ahí, ¿ya? La acumulación de biomasa, filo, da lo mismo. Pero esta semilla de La Serena, si yo la pongo en Coyhaique, anda bien, po, porque en el fondo pasa el umbral que necesita de agua y no tiene problema y puede germinar y sobrevivir sin problema, ¿ya? Entonces aquí tengo este otro aspecto. Y por último, hicimos una regresión padre-hijo, donde aquí yo tengo fenotipo de la progenie y fenotipo materno, y esto tiene que ver con el grosor de la cascarita, ¿ya? El grosor de la semilla. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué tengo acá? Fíjense, esta es una regresión que es significativa. Tengo entonces, ¿qué tengo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Ya, pues, hablen, pues. Sí, profe, pero podría repetir la pregunta. Es que creo que se me fue el internet justo cuando... Ah, ya, se te fue la onda. Ya, ok. Aquí, en este gráfico, lo que tengo es una regresión padre-hijo. Fenotipo materno, fenotipo de la progenie. Y esto es en el grosor de la semilla, en el grosor de la cascarita, en el grosor de la cubierta de la semilla, de la testa, de la cascarita, ¿ya? Y lo que tengo es una relación súper significativa que me dice que en el fondo mamás con semillas más gruesas producen hijos con semillas gruesas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el rasgo La es habilidad heredable. heredable. Entonces, ¿tengo variabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque las poblaciones del norte tienen más grosor que las del sur. ¿Tengo selección? ¿Tengo selección o no? Sí. ¿Dónde veo selección? ¿En qué gráfico? ¿En ese o en ese? Aquí. ¿Se fijan? Aquí veo selección. ¿Ya? Veo selección porque en estas condiciones en el norte hay mayor sobrevivencia de las que tienen este grosor más grande de la semilla. Aquí veo selección, ¿ya? Y en el fondo también se puede interpretar la selección acá, con esto que decía Johan de las partidas falsas y qué sé yo. Ahí uno puede interpretar que evidentemente va a haber una mayor sobrevivencia cuando tienes un grosor más grande en el norte, porque si no si tienes la testa delgada, puedes hacer estas partidas falsas que maten la planta. ¿Cachai? Entonces Profe, ¿sí? siempre que se hable de supervivencia
se va a ver también selección. Es que la selección es la relación entre la sobrevivencia o la reproducción y el rasgo. Y en este caso se ve eso, po, ¿cachai? Y por último, heredabilidad. Entonces, en este trabajo particular, nosotros tenemos que hay variabilidad, hay selección, porque fíjense, ¿por qué hay selección? Las que son del norte les va mejor en el norte. ¿Ya? O sea, en ese ambiente particular, el tener la semilla gruesa, por la lógica que lo que explicaba Johan, es una ventaja. ¿Sí? Es una ventaja. Te va a dar una mayor sobrevivencia, una mayor probabilidad de sobrevivencia. Porque solo vas a germinar cuando haya el agua suficiente. ¿Sí? Entonces hay selección. Y por último, hay heredabilidad. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces la cosa como el gráfico de la selección? Sería que hay un beta negativo, ¿cierto? Para el grosor de la semilla, con la latitud. Y este sería el grosor de la semilla, ¿cierto? Y esta es la latitud. Y obviamente las del norte tienen semillas con cáscara más gruesa que las del sur. Y esta les va mejor en el norte y esta les va mejor allá en el sur. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, este sería un trabajo que cumple las tres cosas y Charles Darwin lo aprueba. Ya. Lamento poner un ejemplo personal para decir que es como eh, nada que ver, pero pucha, son digamos, como lo conozco, que es un trabajo en el que participé y todo, entonces es más fácil para mí hablar de eso que de otras cosas que no conozco. ¿Ya? Entonces, vamos que se puede. Hoy día es, ¿qué día es? Miércoles, Miércoles miércoles 7. 7, ¿cierto? Ya. La idea es que puedan como tratar de repasar esto, cachar bien esto de la evolución. El lunes vamos a ver evolución humana con Hernán, ya porque yo de evolución humana sé pocaso, y Hernán les va a contar un poquito sobre evolución humana. El miércoles vamos a tener una charla de Ricardo Campos, que nos va a hablar de un trabajo de evolución de él. Y por último, el lunes, ¿cómo se llama? El lunes siguiente, sería el lunes 19, enseñanza de la evolución con Hernán. Y el miércoles 21 sería la primera prueba. Chan, chan, chan. ¿Ya? En esta primera prueba, estos conceptos los tienen que tener claros. Vamos a hacer harta interpretación de gráficos, ¿ya? Así que traten de entender bien cómo se hacen estos gráficos para ver la selección, para ver la variabilidad, para ver toda la cosa. Ya, por ejemplo, vamos aquí, ¿ya? Si yo les mostrara un gráfico así, ¿ya? Y aquí les mostrara altura y aquí les mostrara frecuencia. ¿Qué aspecto de los requisitos de selección natural estoy viendo acá? Variabilidad. Variabilidad. Excelente. Si yo les mostrara aquí la altura y aquí les mostrara la sobrevivencia o la reproducción y les mostrara así. ¿Qué aspecto estoy mirando acá? Selectividad. La selección. Eso. Y Sí, sí, ojo, sí. ojo, que si esto tiene varios valores, en el mismo gráfico estoy viendo variabilidad y selección. ¿Sí? Porque evidentemente si hay varios valores, hay variabilidad. ¿Cachai? Entonces a veces este gráfico está de más si es que esto lo pongo así. Y por último, ¿cómo yo puedo ver si el rasgo es heredable? ¿Aló? ¿Cómo puedo... Oye, te pusiste mi polera. ¿Cómo puedo ver yo si el rasgo es heredable?
con los rasgos de los padres y la primera fil se llama. Relación padre-hijo. Cuando digo padre, puede ser padres o madres y descendencia, hijo. ¿Ya? Y la relación entre padre e hijo. Y esto es para ver heredabilidad. También hay otras formas de ver heredabilidad que son más complicadas, pero para el caso, con eso estamos. Esto tienen que manejarlo, tienen que saber cómo se interpretan estos gráficos, cómo se leen estos gráficos y cómo hacer estos gráficos, digamos, ¿ya? Y cómo entender los conceptos de evolución. ¿Ya? Entonces, los ejemplos que les mostré hoy día son ejemplos chilenos, ¿ya? Como les decía, estas son personas de aquí, de Chile, como el Molina, el Torre, yo, el Rodrigo Medel, el Alfredo, el Iván Quesal, el Ernesto Danoli, trabaja ahí en La Serena, ¿ya? Entonces son personas, hay gente en Chile que está trabajando en esto. Medel es como uno de los autores más clásicos de evolución que hay en Chile. Eh, Yo he escuchado muchas presentaciones de él muy buenas y el año pasado estuvo, no sé si, no, el antepasado, 2019, creo que lo invitamos y estuvo en el instituto haciendo unas charlas y todo, así que por ahí hay gente que estuvo con él. Y eso, pues, ya, importantes conceptos que vimos hoy día que no habíamos visto antes son los conceptos de el beta y el gamma para ver selección si es una variante cuadrática como esta forma o si la selección es lineal como de esta forma, puede ser por otro lado, por supuesto si es negativo, ¿ya? Recuerden que en el fondo esto es una fórmula, digamos, pero ya. Esto es para selección, ¿ya? Y conceptos como plasticidad fenotípica, jardín común y trasplante recíproco, que es importante que los entiendan, y esto nos permite, estos estudios de jardín común y trasplante recíproco nos permiten diferenciar si la varianza es de origen genético o la varianza es de origen ambiental, la variación es de origen ambiental, ¿ya? Si en el jardín común las diferencias se mantienen, entonces, hay, entonces evidentemente la variación es de origen genético, y si en el jardín común las variaciones desaparecen, entonces es plasticidad fenotípica. ¿Sí? El objetivo, el fin de estas dos cosas son lo mismo, simplemente son dos maneras de hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. El trasplante recíproco es que yo tengo dos sitios, o dos o más sitios ahora mismo. Tengo el sitio A y el sitio B. ¿Ya? Los organismos en A son de una característica, en B son de otra característica, y lo que hago yo es llevar los del A para el B y los del B para el A. Y ver, ¿ya? Y ver si mantienen las características o se ponen como son los de acá. ¿Ya? Entonces, cuando hago un trasplante recíproco del A para el B y los del A se convierten en B y los del B se convierten en A, entonces era pura plasticidad. En cambio, si los del A los llevo para el B y siguen siendo A y los del B los llevo para el A y siguen siendo B, entonces eso es genético. ¿Sí? Profe, sobre el jardín común, ¿es necesario que estén juntos para que sea válido? Porque, por ejemplo, como decía usted, el tema de uno que está en la costa y otra planta que está en la montaña. Estos podrían estar en jardines distintos, uno en La Serena y otro en Valparaíso, siempre que tengan las mismas condiciones. Sí, pues, si están, por ejemplo, en una cámara de cultivo y que tú la programas a una temperatura y una luz y una humedad fija, en el fondo el jardín común lo que implica es que las condiciones ambientales son iguales, exactamente iguales. No hay variación ambiental. Eliminas la variación ambiental, entonces todas las diferencias que se expresan, evidentemente se deben a diferencias genéticas. ¿Cachai? Es como tener, en el fondo, si tú tienes personas que se alimentaron igual, que se criaron igual, que sé yo, las diferencias que se expresen van a ser evidencias genéticas. ¿Sí? Si están exactamente en las mismas condiciones ambientales. Eso es un jardín común. Claro, sería más exacto, obviamente, si compartieran el mismo invernadero, pero Claro, puede ser el mismo mucho. invernadero. Claro, es que si es un invernadero, tiene que ser el mismo, porque es muy difícil replicar exactamente las mismas condiciones en dos invernaderos distintos. Si es un laboratorio con una cámara de crecimiento, con condiciones controladas, como como una cosa como de condiciones controladas,
que se puede setear con un computador, entonces sí pueden estar en cualquier lado, digamos. Pero usualmente cuando hablas de jardín común hablas de un lugar físico igual, en general. O sea, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio del Molina, hay cámaras de cultivo que son como unas piezas, ¿verdad? Donde tú puedes entrar. Y ahí hacemos los experimentos de jardín común en esas salas, como, ¿cachai? ¿Puedes sacarlo, bonito? Gracias, profe. Ya. Ya, gente. ¿Alguna última pregunta? Espero les haya quedado claro y no hayan quedado peor. Sí. Quedaron peor que el otro día, no sé. La idea es que revisen igual el video, échale una mirada a estos conceptos. Los ejemplos particulares, simplemente para ilustrar que los puntos, digamos, cómo se mide variabilidad, cómo se mide selección, vieron distintas maneras de ver selección. Eh, Vamos a tratar de no meternos con ejemplos complejos de selección cuadrática, sino que es al menos selección lineal. O sea, en el fondo que tú veas que mientras más el rasgo, más sobrevivencia o más reproducción, o si no al revés, que sea negativo. Mientras más grande, menos, peor le va. No sé, por decir. ¿Ya? Para que no se compliquen tanto para la prueba. Vamos a tratar de poner ejemplos solamente de selección lineal. Así o así. ¿Ya? Bien. Ya, gente. Vamos a dejar de grabar. Stop recording.